Buenas tardes, apreciados hermanos y hermanas que nos visitan en esta sesión de la conferencia, la sesión de adultos. El Señor Jesucristo nos invita a que seamos perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aún dice, y aún como soy yo. Para poder ser perfecto es necesario conocer los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y parte de mi mensaje en esta tarde es ayudarles a recordar algunos de los atributos que nuestro Señor Jesucristo tiene. Y vamos a aprovechar el lema de nuestra conferencia, muy acertada, inspirada por nuestro presidente Jonathan Carrillo, para enfocar esta conferencia de tal manera que pueda ayudar a crecer el testimonio, la fe y el testimonio de los miembros del Estaca Maracay. Entonces, el lema de la conferencia se encuentra en Doctrina y Convenio 24.8. Sé paciente en las aflicciones porque tendrás muchas, pero sopórtalas, pues he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. Para conocer parte de estos atributos de Jesucristo, parecernos a Él dice que seamos pacientes, ¿verdad?, para poder soportar las aflicciones. Entonces me gustaría definir o hablar un poco sobre este atributo que es la paciencia. Entonces, ¿qué significa ser paciente? Dice que la paciencia es calma para sufrir. Es la capacidad de soportar la aflicción, los insultos, los agravios, sin quejarse ni buscar venganza. Estoy de acuerdo a la guía para las escrituras. En el capítulo 6 de Predicar mi Evangelio se enseñan atributos clave de Cristo que podemos emular. Y entre ellos está la paciencia. Dice, la paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición, el sufrimiento sin enojo, frustración y ansiedad. Es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo. Si usted es paciente, es capaz de soportar las presiones y de enfrentar la adversidad con calma y esperanza. En resumen, podemos decir que de acuerdo a esta definición ya podemos entender lo que es la paciencia. Lo importante es desarrollar la paciencia. También sabemos que los frutos de la paciencia, dice que cuando ponemos en práctica la paciencia, nuestra fe aumenta y a medida que nuestra fe aumenta, también lo hace nuestro gozo. En nuestros esfuerzos por encontrar gozo durante nuestras pruebas, habíamos olvidado que la paciencia es fundamental para permitir que esas pruebas sirvan para nuestro bien. Ahora, si ya entendemos que es importante tener paciencia, que la paciencia nos ayuda a desarrollar fe, y la fe nos ayuda a desarrollar esperanza, y la esperanza nos ayuda a desarrollar gozo. Ahora yo pregunto, ¿cómo hacemos para saber o cómo hacemos para conseguir paciencia? Porque la paciencia es un término que lo utilizamos mucho y a veces cuando queremos aconsejar a alguien, le ponemos la mano en el hombro y le decimos, ten paciencia. Pero, ¿cómo puedo tener paciencia? La paciencia no la venden en los supermercados, no la venden en la farmacia. Entonces necesitamos conocer cuál es la manera en cómo yo puedo desarrollar paciencia. Yo he descubierto, ¿verdad?, de repente hay otras maneras, pero yo he descubierto 3 maneras de desarrollar paciencia. La primera es adquiriendo conocimiento por nuestra propia cuenta. Cuando nosotros tenemos conocimiento de algo, ahí somos pacientes, porque conocemos lo que realmente se maneja en esa situación.
Por ejemplo, la mujer embarazada, la mujer primeriza embarazada, puede soportar todos los estragos y los malestares, el cansancio, el agotamiento de lo que le produce su embarazo. Sin embargo, por el conocimiento que tiene de que su embarazo tiene que durar 9 meses para que el niño nazca sano, ella soporta con paciencia todas esas aflicciones y no pretende en ningún momento que su niño nazca de 3 meses o 4 meses para quitarse esa molestia. Entonces ese conocimiento le da a ella paciencia, ¿verdad? Pero un conocimiento propio que ella tiene. Y así nosotros podemos ir adquiriendo conocimiento en muchos aspectos y eso nos dará la oportunidad de desarrollar paciencia. La segunda manera de desarrollar paciencia es confiando en el conocimiento de otras personas, que es el caso cuando visitamos a un médico porque tenemos un dolor y no sabemos cuál es la magnitud de ese dolor ni sus consecuencias, entonces nos impacientamos, tenemos temor, duda y acudimos al médico. Cuando el médico nos examina, nos dice, no, ese dolor, eso se le quita enseguida. Yo le voy a enviar esta pastilla y con esta pastilla usted se le va a quitar eso. Bueno, solamente con lo que está diciendo y hacer el récipe ya el dolor empieza a desaparecer. Y no se ha tomado todavía la pastilla. ¿Pero por qué? Porque está confiando en alguien que tiene conocimiento y que sabe que ese dolor va a pasar y que con ese simple tratamiento la persona va a recuperar su bienestar. Pero cuando no tenemos conocimiento propio, ni tenemos al lado nuestro alguien que tenga conocimiento, entonces tenemos la tercera alternativa de cómo conseguir paciencia y es la que quisiera compartir con ustedes en este día. Esta manera de obtener paciencia es confiando en nuestro Padre Celestial y en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Cuando confiamos en ellos son dueños de todo el conocimiento, tienen todo el poder para ayudar a sus hijos. Y si confiamos en ellos, entonces nosotros vamos a sentir paz, tranquilidad, aún en medio de las pruebas y de las aflicciones. Nuestra confianza, cuando oramos al Padre, podemos sentir, ¿verdad?, que Él nos escucha, porque sabemos, tenemos un testimonio que Él escucha nuestros ruegos. El profeta José Smith, en su tiempo de tribulación, él elevó oraciones al Señor, pidiendo ese consuelo y esa ayuda. Está en Doctrina y Convenio 121, 4. Él dice, oh Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, los mares y cuantas cosas hay en ellos, que dominas y sometes al diablo y al oscuro y tenebroso dominio del Seol. Extiende tu mano, deja que tu ojo penetre y que tu pabellón se descorra, que ya no se quede cubierta tu morada oculta por más tiempo. Inclínese tu oído, ablándese tu corazón y conmuévanse tus entrañas de compasión por nosotros. Y la respuesta del Señor fue la siguiente: Hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Ahí vemos la confianza que nuestro profeta tenía en Dios el Padre, ¿verdad? Y ahí, con estas palabras, él obtuvo la paciencia que necesitaba, ¿verdad? Ahora nosotros obtenemos desarrollamos este atributo cuando nosotros confiamos en nuestro Padre Celestial y en su Jesucristo, y a través del cumplimiento que hemos hecho, el cumplimiento de los convenios que hemos hecho con Él, entonces seremos merecedores de esa bendición y desarrollamos o podemos hacer nuestro ese atributo de nuestro Señor Jesucristo, como es la paciencia. El Señor nos dice lo siguiente, dice: el templo es el lugar en que hacemos convenio sagrado con Dios,
y está cerrado temporalmente. El hogar es el lugar en el que guardamos los convenios hechos con Dios y está abierto. Tenemos la oportunidad de estudiar y meditar en casa sobre la belleza excepcional de los convenios del templo. Aunque no podamos entrar en ese espacio físico sagrado, nuestro corazón se regocijará en gran manera como consecuencia de las bendiciones que de él se derraman. Eso está en Doctrina y Convenios 110.9. Entonces, hermano, para concluir, quisiera que revisemos un poquito, ¿verdad?, cuáles son esos convenios que nosotros hemos hecho con el Señor. Y de esta manera podemos estar analizando, pues, si en realidad estamos cumpliendo con estos convenios. Y estos convenios, seguro que al cumplirlo, nos ayudará en este proceso de desarrollar la paciencia necesaria. Entonces, dentro de estos convenios que hemos hecho con el Señor, está en que nosotros guardaremos sus mandamientos. Le recordaremos siempre que eso es a través de la Santa Cena. Entonces podemos revisarnos. Estamos consecuentemente o semanalmente participando de la ordenanza de la Santa Cena. En otra parte del convenio que el Señor hizo en el convenio del juramento y convenio del sacerdocio, el Señor, a nosotros le prometimos al Señor que estaríamos atentos de toda palabra de vida eterna. Entonces podemos revisar, estamos estudiando las Escrituras, estudiando Ven, Sígueme, estamos estudiando los mensajes de los profetas para poder estar atentos a toda palabra de vida eterna. Otra cláusula de esos convenios es que nosotros prometimos servirle, ¿verdad? Y esto lo hacemos a través de nuestro llamamiento. Estamos cumpliendo con el llamamiento que el Señor nos ha dado para poder recibir las bendiciones. Estamos pagando un diezmo íntegro y una ofrenda generosa para recibir las bendiciones que están asociadas a esta ley. Estamos llorando con los que lloran, o sea, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en la administración. Estas son preguntas que sirven para reflexionar nuestras responsabilidades como cristianos. Mi testimonio, que somos hijos de Dios Todopoderoso, un Dios amoroso, omnisapiente, conocedor de todas las cosas, y que en su gran misericordia desea bendecirnos y solo espera de nosotros su obediencia con esa actitud. Y yo sé de estas cosas y sé que el Señor está esperando con sus brazos abiertos para bendecir a sus hijos por el gran amor y la gran misericordia que Él tiene para con nosotros. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.